argentinos tienen un puente de sal más grande del mundo. Es único. ¡Sí! ¡Qué copado! Llegamos a lo que es Puente del Inca, acá en Mendoza. ¿Te vas a poner la crema? Bien, Ángel, bien, Colo. Así se hace el Colo. ¡Qué loco! ¡Wow! Muy bueno. Muy bueno. Pero lo que no entiendo es qué es. Parece como... Es un puente, ya entiendo. ¿Pero qué? ¿Vivieron gente ahí? El aire acá es muy fresco. Súper fresco. Nigel, let's take a moment and take a deep breath because this air is super fresh. Ready? Oh, sorry. 1, 2, 3. ¿Cómo estás? Me llamo Dustin. Muy bien. Yo vengo de Estados Unidos. ¿Tu nombre? Ricardo. Ricardo, un placer. ¿Qué tal? Él es Nigel y me dijeron sí o sí, si vas a Mendoza tenés que conocer el Puente del Inca. Es algo especial. ¿Dónde estamos exactamente? Es la provincia de Mendoza, a 13 kilómetros con el límite a Chile. Estamos en Puente del Inca, una bioconstrucción natural única en el mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad. El agua termal tiene 34 a 38 grados centígrados. ¿Pero qué es eso? Que parece que hay como casas. Exactamente. No, son los baños termales del antiguo Hotel Puente del Inca. Estas aguas termales fueron aprovechadas turísticamente en la década de 1900. Entonces la gente que tenía alguna enfermedad de la piel eran tratadas con las aguas termales por la cantidad de sales, óxidos y sulfuros que contienen. En 1965 se produjo una gran nevada y después eso produjo una avalancha muy grande. Y en esa época murió el gerente del hotel y otras personas que estaban con él. Por eso aquella cruz que está ahí arriba rememora la muerte de esa gente, a la derecha de la iglesia. Sí. No se puede pasar más. Imagínate 2.500 personas pasando y rompiendo, después el viento, el agua, la lluvia, la nieve, se erosiona y eso ha provocado una bajada importante. O sea, ¿se supone que esto es sal? Tranquilamente se puede decir que esto es un puente de sal. This is Salt Bridge. ¿Existen otros de estos en el mundo? De este tamaño no. ¿De este tamaño no? No. O sea, ¿se puede decir que los argentinos tienen un puente de sal más grande del mundo? Sí, es único. Y natural, sí. Are you okay, brother? Nigel, mi amigo, no puede respirar. Eso es común acá. Al estar a 2.700 metros de altura hay una presión de oxígeno inferior. Entonces el que no está aclimatado o acostumbrado siempre va a tener dificultades respiratorias, se va a agitar sobre todo el primer día. Y se siente, Sí, como sí. que es un poco difícil respirar. Slowly, just take your time. Yeah. No pasa nada, tranquilo. La vida es bella. Bueno, vamos. Cuando sale agua de allá, se mojan estos escalones y se forma la costra, le dicen acá. Le decimos ¿Costra? Una costra, con una capa que va tapando todo lo que toca. Una costra. Costra. Por acá. Por este lado. Toda esa agua viene de vertientes que están adentro. ¡Sí! Ahí se puede tocar el agua caliente. ¡Sí! All right, Nigel, come over here. Estamos en el medio de los Andes, o sea, hay montañas y nieve por todos lados. Y acá se supone que esta agua es agua termal. ¡Oh! ¡Increíble! Al tener 16 gramos por litro de sales, es como un agua caliente preparada con sales, como una salmuera,
una terapia natural ancestral. Mirá lo que te da la Pachamama, Sí. la madre tierra. Bien ahí, capo. Ahí estamos. Como cae esa agua, va dejando como sedimentos de sal. Hay fotos de 30 años atrás que está la salida del agua y es una cosita finita. Ahora Wow. ha crecido 1 metro para cada lado, más o menos. Es más, la gente cuando costrifica, ¿te acordás la palabra nueva? Costrifica. Costrifica. Dejan elementos debajo de este agua y en 20-25 días ya tienen una capa de 2 o 3 milímetros. Una botella, una zapatilla. Eso está bueno. Ah. No me quiero. Pero esto sirve para la piel, para. Sirve para la O sea, piel, puedo para tirar la para mi casa. Sí, sí, ok. Dame. ¿Me lo tenés? Sí, sí, adelante. You gonna wash your face with it? I'm gonna put water on my face. Let's see. Why not? Claro, lo que dice Nigel, ¿por qué no? Buenísima. Probala. Sabor a sal. Tiene salado. Muy salado. Este era un antiguo cubículo donde la gente se tomaba un baño termal. Las rejas muestran la cantidad de minerales que se le han adherido a lo largo del tiempo. ¿Ves la reja? Este Ah, es el grosor wow. que tenía. Ese es el grosor que tenía. Ah, claro. En 40, 50 años. Qué este es el grosor que loco. tiene. Estamos acá en una zona de acceso restringido debido al peligro que hay en la zona de avalanchas y de derrumbes. Solo venimos en ocasiones contadas. Se puede decir tranquilamente que tenemos una experiencia única. Sí, Nosotros, por supuesto. Sweet. Nigel, say hola. ¡Hola! Bueno, y ahora estamos llegando a la parte abajo del puente. Vamos a tener mucho cuidado, vamos a subir por este costado. Ok. Mira esto. Son salinas, son formadas Salinas. de sales, exacto. Y es sal. Se renuevan constantemente. Incluso cada vez está más cerca el piso del techo. Ahora estamos debajo del puente del Inca. Esta es la antigua galería y allá adentro estaban las vertientes. Allá se ve la otra vertiente que está suministrando agua. Mucho cuidado ahí, ¿eh? Ok. Bueno, se nota que estamos llegando a donde está la iglesia. Y después tenemos las ruinas del hotel. Todas las clases, digamos, pudientes de Europa y de Argentina y Sudamérica visitaban este hotel para darse los baños termales a los que visitamos anteriormente. Ah. Tenía 2 plantas, un jardín de invierno y un salón de juegos. Y nadie entra más. Solo el ejército y nosotros. ¡Wow! Bueno, esta imagen que tenemos maravillosa es la imagen de la pared sur del Parque Aconcagua. Este lugar era un sitio sagrado para los incas. Aconcagua, en lengua incaica, significaría centinela de piedra.